Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim, vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura, de un universo de horror en el que solo hay guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad, frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y xenos, recorreremos historias de leyendas. Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más, aquí. Siempre vigilantes, siempre en las sombras. ¡Victoria o muerte! Eisenhorn, Ravenor y Beta Bekin se deslizaron fuera de sus habitaciones, con las marcas del insomnio y las visiones perturbadoras aún visibles en sus rostros. Los susurros de la noche anterior no se habían desvanecido, sino que persistían en los corredores sombríos de la torre. El ambiente opresivo y las sombras vivas solo añadían una capa más de preocupación a sus propósitos. Al girar en una esquina se encontraron con una figura inerte en mitad del pasillo. Era baja y robusta, envuelta toda ella en una túnica de tela gruesa y desgastada, hecha jirones, que colgaba sobre un armazón que podría intuirse como mecánico. En lugar de una cabeza, había un cuello de metal con cables y conductos expuestos, con colgantes córvidos dorados alrededor que lo retorcían como serpientes de hierro y oro. Sus brazos, una mezcla de carne y metal, se hallaban inertes alrededor del cuerpo con sus manos terminadas en dedos de acero articulados desparramados por el frío suelo de piedra. Beta Bekin frunció el ceño y dio un paso atrás instintivamente. ¿Qué demonios hace esto aquí? Antes de que alguien pudiera responder, la figura comenzó a emitir una serie de chasquidos y zumbidos. Los cables en su cuello se movieron con un ritmo casi orgánico y de pronto una luz azulada comenzó a emanar del lugar donde debería estar su cabeza. Lentamente, la figura empezó a erguirse con chirridos metálicos, doblando su tamaño y desplegando sus componentes mecánicos que se ajustaban y alineaban con precisión. La luz holográfica creció, formando gradualmente la imagen de un rostro. El rostro proyectado de un hombre anciano, con rasgos dignos y serenos. Su piel y sus mejillas estaban marcadas por profundas arrugas que daban testimonio de una vida llena de experiencia y sabiduría. Los ojos, profundos y cansados de mantener una eterna vigilia, parecían observar más allá del presente, como si vieran un pasado lejano y tal vez también un futuro incierto. Uno de ellos estaba hinchado con tejido cicatricial ligeramente cerrado con una extraña marca de una cicatriz. Saludos, inquisidores. Mi nombre es Janus, guardián de las llaves clase Delta de la biblioteca de la torre. Estoy aquí para llevarles al segundo nivel de la biblioteca, un lugar al que seguramente no podrían llegar sin la ayuda recomendada de mi señor, dijo la figura holográfica con una voz profunda y resonante. Eisenhorn dio un paso adelante. Conocemos bien a tu señor, Janus, pero esta es la primera vez que te vemos a ti. O más bien a alguien, en los días que llevamos aquí. Cuando hablamos con él nos dejó claro que teníamos plena libertad para entrar y salir de la biblioteca. Así que te preguntaré, ¿qué hace que tu guía sea indispensable? ¿Teme que nos perdamos o teme que encontremos algo que no desea que encontremos? Janus inclinó ligeramente la cabeza holográfica en un gesto casi humano. Mi señor es el guardián de infinitos secretos. Ha vigilado y protegido esta torre y sus misterios durante más de 10.000 años. Mi función es asegurar que aquellos que buscan el conocimiento aquí lo hagan bajo una guía segura.
Sin mí, podrían perderse los laberintos y trampas que protegen los secretos más oscuros del Imperio. No sabíamos que había distintos niveles. ¿Qué podemos esperar encontrar en el segundo nivel de la biblioteca? Janus hizo una pausa. Sus ojos holográficos brillaron con una intensidad repentina. El segundo nivel contiene conocimientos prohibidos y olvidados. Registros de eras pasadas que podrían cambiar el curso de la historia presente. Un lugar donde los peligros son tan grandes como las supuestas recompensas que conllevan. Beta Becking cruzó los brazos. ¿Qué tipo de peligros son esos? Los detalles exactos no me son permitidos revelarlos. Pero sepan que la oscuridad no solo se esconde entre los tomos y los pergaminos, sino también entre las sombras que acechan entre los pasillos y las estanterías. Muy bien, Janus. No perdamos más tiempo. Guíanos, entonces. Con una inclinación de su cabeza holográfica, Janus comenzó a moverse, sus movimientos precisos y mecánicos. Los inquisidores lo siguieron, adentrándose más en el intrincado laberinto de la Torre del Cuervo. Las escaleras viejas y mohosas crujían bajo sus pies, cada paso resonando con ecos de tiempos antiguos. Janus parecía una extensión natural de aquel lugar, una visión a la vez fascinante y perturbadora, una amalgama de partes humanas y mecánicas, su cuerpo cubierto de placas de metal bruñido y cables enmarañados que se entrelazaban como venas de acero. Pasaron por salas vacías y polvorientas. Sus grandes puertas crujían con un sonido que evocaba ecos del pasado. Las sombras se alargaban y retorcían con la luz de las antorchas, creando formas inquietantes en las paredes de piedra negra. Finalmente, llegaron a un pequeño recodo escondido, apenas visible a simple vista. Allí, unas escaleras metálicas en espiral descendían abruptamente. Comenzaron el descenso. Eisenhor, Ravenor y Beta Becking caminaban en silencio detrás del servitor, sus pensamientos atrapados en las historias que ya habían escuchado y en la que estaban por descubrir. La atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable, un presagio de los misterios oscuros que aguardaban en las profundidades de la biblioteca. Servitor, eres un valioso y fiel servidor de tu casa, y tu devoción a la Torre del Cuervo es encomiable. ¿Puedes contarnos algo sobre tu señor? El servitor se detuvo un momento. Su cabeza giró 180 grados mientras su cuerpo continuaba descendiendo lentamente los escalones, emitiendo un leve zumbido antes de empezar a hablar. Mi señor ha permanecido en esta torre por más de 10.000 años. Desde entonces mantiene los secretos de la torre y la biblioteca a salvo. ¿Alguna vez lo has visto? Mi señor es un ser enigmático. Rara vez se muestra, pero su presencia se nota en cada rincón de la torre. Tiene un conocimiento profundo de la Inquisición y de los secretos más oscuros del Imperio. Su propósito aquí es mantener el equilibrio y proteger la información vital. ¿Qué tipo de secretos guarda esta biblioteca? ¿Hay algo específico que deberíamos saber? El servitor hizo una pausa prolongada, sus ojos cibernéticos titilando con una luz inquietante. La torre está llena de misterios y leyendas. Se dice que fue construida sobre las ruinas de una estructura aún más antigua, una fortaleza de tiempos preimperiales. Una historia habla de un antiguo inquisidor que, en su búsqueda de un conocimiento prohibido, desató algo más allá de su control. ¿Qué desató? Preguntó Eisenhor con evidente intriga. Una entidad, un ser de pura oscuridad, conocido como el Vigilante. Según la leyenda, el Vigilante fue convocado accidentalmente durante un ritual. El Inquisidor, en su ignorancia, creyó que podría controlarlo, pero pronto descubrió que estaba muy equivocado. La Torre del Cuervo se convirtió en su prisión y sus gritos de terror resonaron en estas paredes durante siglos. Ravenor y Beta Becking intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué pasó con el Inquisidor? Se dice que su alma fue consumida por el Vigilante. Desde entonces, su espíritu vaga por la torre, buscando su redención. Algunos afirman haber oído sus lamentos en las noches más oscuras, un recordatorio de los peligros de la soberbia. Todo conocimiento es oscuro por sí mismo. Tan solo la luz del emperador nos protege de la ignorancia.
Pero si escucháis lamentos en las sombras, sabed que el vigilante o algo peor anda cerca. Este lugar es mucho más que una simple biblioteca. Tendremos que ir con cuidado. Tengo mis sospechas de que entre estos muros hay mucho más de lo que parece. Y lo que sospecho no me gusta nada. Para empezar, Gregor, deberíamos caminar con sumo cuidado. Nuestra misión aquí no solo es desentrañar la historia de la Inquisición, sino también descubrir los misterios y los peligros que la acechan. Nos han preparado para enfrentarnos a cualquier cosa, así que podremos afrontar la verdad, sea cual sea, y haremos lo que haga falta para desvelarla. Janus continuó por los pasillos oscuros y retorcidos de la torre, acercándolos a la vasta biblioteca y sus secretos. A medida que avanzaban, la inquietud crecía como si las sombras susurrasen advertencias ancestrales. La torre, con su oscuro pasado, parecía viva, lista para revelar sus misterios a los valientes o insensatos que los buscaran. El aire olía a humedad y a piedra vieja, con un toque de ozono, como si una tormenta acechara. Las paredes de piedra negra pulida absorbían la luz de las antorchas, haciendo que las sombras danzaran con cada parpadeo de las llamas, creando formas grotescas y alargadas. El pasillo serpenteaba en direcciones impredecibles, un laberinto de roca y oscuridad que parecía retorcerse bajo alguna voluntad malevolente. Los peldaños de piedra mohosa descendían en una espiral interminable, desgastados por el paso de incontables pies durante milenios. Cada peldaño, cubierto de humedad y musgo, ponía a prueba su equilibrio y paciencia. Los resbalones eran frecuentes, recordándoles lo fácil que sería caer en la oscuridad sin fondo. Las paredes estaban adornadas con grabados y runas antiguas, cuyos significados se habían perdido en el tiempo. De vez en cuando, una gárgola de piedra se destacaba en una esquina de ojos vacíos y llenos de malevolencia, esculpidos en una perpetua expresión de advertencia. A medida que avanzaban, el pasillo se ensanchaba, abriéndose en un vestíbulo cavernoso que parecía extenderse hacia la eternidad. El techo perdido en las sombras y las paredes se desvanecían en la oscuridad, más allá del alcance de las antorchas. Aquí, en el umbral de la biblioteca, el verdadero tamaño de la torre se revelaba como un lugar donde la escala de lo humano se desvanecía y se postraba ante lo desconocido. El descenso culminó en una antesala sombría, donde una enorme puerta de hierro se alzaba, custodiada por 2 golems monstruosos. Estos guardianes, esculpidos en piedra negra y opaca, eran la pesadilla de algún dios loco. Sus cuerpos estaban adornados con runas arcanas y espinas de hierro, y sus ojos vacíos parecían observar con malevolencia infinita. Cada golem sostenía una lanza que parecía forjada en el mismo fuego del infierno, y sus mandíbulas abiertas mostraban filas de dientes de obsidiana. Janus se volvió hacia ellos. Aquí es donde termina mi guía por ahora. Más allá de esta puerta, el segundo nivel de la biblioteca os aguarda. No se alejen demasiado de la sala principal. Tengan cuidado y recuerden, el conocimiento aquí es tanto un arma como una recompensa. Con esa advertencia, Janus se desvaneció, dejando a los inquisidores frente a los golem que custodiaban la entrada. La enorme puerta de hierro se abrió con un chirrido largo y estridente, revelando un vasto vacío más allá. Los inquisidores cruzaron el umbral, adentrándose en la oscuridad. La biblioteca subterránea de la torre era un lugar de una magnitud descomunal, una catedral de conocimiento y horror que se extendía más allá de lo que el ojo podía ver. El vestíbulo estaba bordeado por estatuas colosales, figuras que representaban a antiguos guardianes y sabios olvidados. Sus ojos de piedra parecían seguir cada movimiento, juzgando en silencio a los intrusos que se adentraban en sus dominios. La presencia de estas figuras monumentales añadió una sensación de insignificancia, como si los secretos guardados aquí estuvieran más allá del alcance de los mortales. Finalmente se abría a la biblioteca misma, un vasto océano de conocimiento oculto y prohibido. Las estanterías se alzaban hasta perderse en la oscuridad del techo abovedado.
llenas de tomos antiguos encuadernados en cuero desgastado, pergaminos amarillentos y cilindros de datos de origen desconocido. Cada estante estaba meticulosamente etiquetado con inscripciones en lenguas olvidadas, algunas de las cuales parecían moverse y cambiar si uno las miraba demasiado tiempo. En ciertos rincones se podían ver relicarios de cristal conteniendo artefactos arcanos, susurrando promesas de poder y destrucción a quienes se atrevían a acercarse. En el centro de la biblioteca, una gran sala circular se abría majestuosamente. En su corazón, un enorme globo de cristal flotaba sobre una base de obsidiana, iluminado desde dentro por una luz etérea que parecía pulsar al ritmo de un corazón invisible. Este globo contenía una representación en miniatura del cosmos, sus estrellas y planetas girando lentamente en un ballet silencioso de eternidad. Aquí, en este lugar sagrado y ominioso, los secretos más oscuros del Imperio aguardaban ser descubiertos. Primero, la Inquisición simplemente cumple con el deber de su cargo. Temerles aún más es redundante. Odiarlos, herético. Los más sensatos responsabilizarán a quienes los forzaron. Capitán Gabriel Angelos, capítulo de los Cuervos Sangrientos después del Exterminatus de Tifón. La Inquisición, formalmente llamada las Sagradas Órdenes de la Inquisición del Emperador, es una organización secreta que existe fuera de la jerarquía administrativa estándar del Imperio de la Humanidad. La Inquisición actúa como la fuerza policial secreta del Imperio, persiguiendo todas y cada una de las innumerables amenazas a la estabilidad del reino del Dios Emperador, desde la corrupción causada por las fuerzas del caos, herejes, mutantes y rebeldes, hasta ataques de feroces especies alienígenas como los tiránidos, los orcos o los drukhari. El infame sello de la Inquisición se derivó de la heráldica personal de Malcador el Sigilita, el regente de Terra durante la Gran Cruzada y la herejía de Horus, y el segundo psíquico más poderoso del Imperio después del propio emperador de la humanidad. Fue Malcador quien creó por primera vez la organización secreta que más tarde se convertiría en los variados sordos de la Inquisición al comienzo de la herejía por orden del emperador. La Inquisición se divide en 3 órdenes principales u ordos majoris en gótico alto y otras muchas menores u ordos minoris, cada una dedicada a enfrentar una amenaza muy específica a la supervivencia continua del Imperio y la humanidad. Los inquisidores del Ordo Maleus y su cámara militante, los marines espaciales de los Caballeros Grises, buscan enfrentar y derrotar a las fuerzas del caos y otras amenazas del más allá donde quiera que asalten el espacio imperial. El Ordo Xenos y su cámara militante, los Astartes de los Guardias de la Muerte, defienden el Imperio de las innumerables amenazas alienígenas que se encuentran fuera de sus fronteras. El Ordo Hereticus y su cámara militante, las piadosas hermanas de batalla de las órdenes militantes del Adeptas Sororitas, buscan combatir todas las amenazas humanas al Imperio que se encuentran dentro de sus organizaciones en sus mundos. En el milenio 41, la Inquisición es la organización más poderosa de las muchas ramas del Imperio. Sus agentes, los inquisidores, infunden miedo y respeto a partes iguales. Son criaturas míticas tanto de carne como de sangre, seres implacables que descienden de lo alto para juzgar al mutante, al traidor y al hereje. Es raro el ciudadano imperial que no teme atraer la mirada acerada de un inquisidor, que no experimenta el terror más absoluto en su presencia. Todos, desde los más pobres de la escoria de la subcolmena hasta los nobles más altos y ricos, han oído historias de muerte y destrucción,
del ojo que todo lo ve y que condena o absuelve con impunidad. Aquellos que se han cruzado en el camino de un inquisidor y han sobrevivido para contarlo, rara vez están ansiosos por volver a llamar su atención. Los inquisidores son tan variados en apariencia y modales como las innumerables amenazas a las que se enfrentan. Su edad varía desde jóvenes fanáticos apasionados hasta veteranos canosos que han luchado en la oscuridad durante siglos terrestres. Unos visten túnicas ostentosas y símbolos de su lealtad, mientras otros evitan las trampas del estatus. Los inquisidores suelen llevar una amplia gama de armas y equipo de guerra para estar preparados ante cualquier amenaza que puedan afrontar. Algunos utilizan armamento extravagante tomado de enemigos derrotados, hardware exótico, armas alienígenas y armas poseídas por demonios. A los propios inquisidores les importa poco la moralidad y nada en absoluto las numerosas leyes y procedimientos del imperio, excepto cuando deciden hacer uso de ellos. Son la mano izquierda del emperador, ya que la Adeptus Terra es su derecha, y juzgan a todas las organizaciones y ciudadanos del imperio. De hecho, un inquisidor está aparte del resto de la humanidad en todos los aspectos importantes. Según la antigua tradición, su autoridad proviene directamente del propio emperador. No hay ninguna jerarquía a la que deban responder, y solo están en deuda con sus semejantes. Más que esto, un portador del sello inquisitorial puede solicitar a cualquier sirviente del imperio que le ayude en su misión, desde el más humilde de los empleados hasta capítulos enteros de marines espaciales y flotas de batalla de la Armada Imperial. La supervivencia es el único objetivo por el que se esfuerzan los inquisidores. No supervivencia personal, porque ellos más que nadie entienden que una vida no tiene sentido cuando se la sitúa en la escala galáctica. Trabajan nada menos que por la resistencia y la supervivencia continua de la humanidad. Se trata de un pragmatismo despiadado, tan inflexible y ferviente que eclipsa la fe incluso de los más devotos de los adeptos de la eclesiarquía. El inquisidor es un árbitro de la verdad absoluta. A sus ojos, la tradición es irrelevante. Décadas solares de existencia intachable no cuentan para nada, y la ignorancia no importa en lo más mínimo. Los hechos del momento son la obsesión del inquisidor, y las consecuencias que surgen de los actos aparentemente más insignificantes son su carga. Aunque eruditos, los inquisidores no poseen una reserva global de conocimiento y certeza, ya que incluso los que más han viajado y los más experimentados poseen solo una fracción de la sabiduría del emperador. Hay muchos miles de inquisidores dispersos por todo el imperio, pero las amenazas contra la humanidad son tales que 10 veces su número no podría lograr una victoria duradera o incluso un respiro significativo. Los demonios claman más allá de la luz del emperador, esperando la hora en la que la oscuridad lo ahogue todo. Los extraterrestres se apiñan pervirtiendo y destruyendo mundos enteros. Y mientras tanto, los obstinados, los tontos, los equivocados y los arrogantes dentro de las propias filas de la humanidad, sin saberlo, trabajan hacia su propia destrucción. Hay que combatir y contener todas estas amenazas por cualquier medio que sea necesario, y solo los inquisidores tienen la amplitud de visión y la autoridad para hacerlo. Mientras que un gobernador planetario o un comandante militar imperial podría percibir que solo una insurrección debe ser aplastada, un inquisidor reconocerá la herejía de la cual esa rebelión no es más que un síntoma. Tendrán los contactos y recursos para erradicar las conspiraciones extraterrestres,
la corrupción burocrática e incluso las desviaciones de las semillas genéticas que se pudren dentro de los hasta ahora inocentes capítulos de marines espaciales. Si es lo suficientemente perspicaz, un inquisidor podrá detectar un desastre incipiente mediante el análisis o el instinto, extirpando el cáncer antes de que eche raíces, ya sea en persona o mediante el bisturí del oficio asesinorum. Sin embargo, con demasiada frecuencia, sus esfuerzos se gastan en un cataclismo ya iniciado, que solo puede terminar con el mazo del Astra Militarum o el horror del Exterminatus. No hay extremos a los que un inquisidor no esté dispuesto a llegar en cumplimiento de su deber, ni ninguna sanción demasiado extrema. Saben que es mejor que 1.000 millones de almas inocentes mueran junto a un solo fugitivo culpable, si eso garantiza que la amenaza al resto de la humanidad termine. La mayoría de los inquisidores lamentan el asesinato que cometen en aras de la supervivencia. Lamentan cada muerte y siguen adelante solo sabiendo que el acto sirvió para un propósito mayor. Otros han quedado tan cauterizados emocionalmente por la lucha constante que no piensan más en el asunto que cuando barren las piezas de un tablero de juego. Sin embargo, en ocasiones hay actos de misericordia para contrarrestar los de asesinato. La mayoría de los inquisidores no ignoran la posibilidad de redención. La virtud en el presente a veces puede superar los males del pasado, aunque esos indultos son realmente raros. Los hombres de menor nivel podrían creer que los medios importan más que el fin, pero aquellos que llevan el sello inquisitorial lo saben mejor que nadie. Quizás en otra época, en otro lugar, los hombres y mujeres de la Inquisición serían considerados tan monstruosos como las amenazas a las que se enfrentan. Pero juzgarlos como tales es pasar por alto intencionadamente una verdad brutal. La moralidad y la compasión son lujos que el imperio difícilmente puede permitirse en el milenio 41. Por más que estén inmersos en atrocidades, los inquisidores suelen ser los héroes que sus tiempos sombríos requieren. No debería sorprender que el pasado de la Inquisición esté envuelto en secreto. Incluso los propios inquisidores solo tienen una comprensión muy vaga de cómo se fundó su organización y deben confiar en cientos de leyendas dispares y contradictorias como guía. De hecho, existe una rama de la propia Inquisición, la Ordo Originatus, dedicada a desentrañar 10 milenios de mitos, exageraciones y mentiras. Esta es una tarea difícil, llevada a la imposibilidad debido al trabajo opuesto del Ordos Redactus, que concentra sus propios esfuerzos en oscurecer deliberadamente el pasado, para que los enemigos de la humanidad no descubran ventaja alguna a través del conocimiento de los inicios de la Inquisición. Sin embargo, en lo que casi todas las leyendas coinciden es en que Malcador el Sigilita la formó siguiendo las órdenes del emperador de la humanidad durante los últimos días de la herejía de Horus. Según cuenta la historia, el emperador, después de que llegasen las noticias de la traición del señor de la guerra durante la masacre de Isvan III, encargó a Malcador, regente de Terra en aquel momento, que reuniera un grupo de dedicados sirvientes imperiales cuya lealtad, coraje y fortaleza mental fuesen incuestionables. Malcador inicialmente eligió a 12 personas de naturaleza inquisitiva, 8 marines espaciales tomados de cada una de las legiones leales y 4 señores y administradores imperiales mortales que se convertirían respectivamente en el núcleo inicial de los Caballeros Grises y los cónclaves de la Inquisición. Fueron presentados por Malcador al emperador en el Palacio Imperial después de haber sido llevados en secreto a través de las líneas enemigas durante el asedio de Terra, la última campaña de la herejía. Se trataba de personas de lealtad, determinación y fortaleza mental intachables, que servirían bien al emperador en los años venideros. Más allá de esa historia, las leyendas divergen,
atribuyendo numerosas identidades a cada uno de los 12, algunas ridículas, muchas creíbles y todas absolutamente indemostrables. Sin embargo, los cimientos de la Inquisición se crearon a partir de los 4 señores mortales y administradores del imperio elegidos por Malcador, mientras que los Caballeros Grises, los primeros y más efectivos de las cámaras militantes de la Inquisición, se forjaron a partir de los 8 astartés leales. La fundación de la Inquisición sigue siendo un misterio y sigue siendo un tema muy debatido entre los eruditos imperiales. Aunque es ampliamente conocido en toda la galaxia que la Inquisición existe, sus actos son casi imposibles de rastrear. Los registros se sellan, restringen o simplemente se destruyen. Los testigos son silenciados, sufren una limpieza mental telepática o son asesinados sin control. Pero las señales están ahí para quien sabe buscarlas. Muchos eruditos imperiales creen que la Inquisición jugó un papel fundamental en acontecimientos tan trascendentales como la Segunda Fundación, la decapitación y la caída de Nova Terra. Hay lagunas en los registros oficiales que indican que ramas enteras del Adeptus Terra han sido pasadas a espada en el pasado. ¿Y quién sino la Inquisición tiene la autoridad para hacer tal cosa y, sobre todo, para disfrazar el acto a partir de entonces? La mayoría de los que buscan el pasado de la Inquisición pasan toda su vida sin pruebas y aquellos que las descubren tienden a desaparecer. Algunos atraen la atención de un inquisidor y sus habilidades se consideran adecuadas para promover los objetivos de la Inquisición. La mayoría simplemente muere. Sus cuerpos sin vida se descubren más tarde en situaciones tan condenatorias que ponen en duda su carácter. La Inquisición vigila el imperio, y a ellos no les importa que los vigilen a cambio. Por lo general, se acepta que la Inquisición se consolidó en su forma moderna en algún momento a mediados del milenio 32, después del nacimiento formal del culto imperial como religión estatal del imperio, unos 800 años terrestres después del fin de la herejía de Horus. Aunque sus componentes y aparatos esenciales, los barcos negros, los cazadores de brujas de las Hermanas del Silencio, etc., estuvieron activos en el imperio durante la Gran Cruzada antes de que comenzara la herejía de Horus. Fuentes descubiertas hace muy poco tiempo confirman que fueron 12 los fundadores clave, como ya hemos señalado con anterioridad. Malcador los llamaba los Caballeros Andantes, y se les había encomendado la misión de reunir a quienes procedían de las legiones astartés leales restantes o que habían escapado de sus legiones traidoras después de la masacre de Isvan III. Al principio esta organización estaba unificada, sin ningún tipo de división, dedicada en su totalidad a la lucha contra la corrupción del caos allí donde asomara su cabeza dentro del espacio imperial. En el milenio 32, tras la Guerra de la Bestia y la casi destrucción de Terra por los orcos al servicio del Señor de la Guerra conocido como la Bestia, la Inquisición se dividió formalmente en 2 órdenes principales u ordos. El Ordo Maleus, que continuó la misión original de la Inquisición de combatir las fuerzas del caos, y el recién formado Ordo Xenos, que se dedicó a proteger a la humanidad del ataque de especies alienígenas. Este nuevo ordo recibió a los Guardianes de la Muerte, una alianza de marines espaciales provenientes de muchos capítulos diferentes, también creados originalmente para luchar contra los orcos, como su cámara militante, mientras que los Caballeros Grises continuaron sirviendo al Ordo Maleus. Un tercer ordo importante, el Ordo Hereticus, fue creado dentro de la Inquisición después de los terribles acontecimientos de la Era de la Apostasía en el milenio 36, para evitar un futuro reino de sangre y una plaga de incredulidad. Se le asignaron las órdenes militantes del Adeptas Sororitas y se le asignó la tarea de buscar a todos los enemigos del dios emperador que existían dentro de las propias estructuras políticas, religiosas y económicas del imperio, incluidos psíquicos rebeldes, mutantes y otros renegados. Es por esta razón que a los miembros del Ordo Hereticus se les suele llamar cazadores de brujas. Segundo,
No se puede negar a la humanidad al emperador. Él y el imperio que ha construido son la única posibilidad de supervivencia de la humanidad. Atribuido a Promeo durante un cónclave secreto de los 4 fundadores de la Inquisición tras la ascensión del emperador. El ideal de restaurar al emperador en el imperio en forma mortal está en el corazón de la formación de la Inquisición. En los días oscuros que siguieron a la invasión de Terra por Horus y al internamiento del emperador en el trono dorado, el imperio que había creado se tambaleaba tras la guerra civil y la ascensión del emperador. 4 individuos, servidores de confianza durante la construcción de su imperio galáctico, se reunieron para discutir lo que iba a suceder. Tenían opiniones divididas. 2 creían que el incipiente imperio no podría sobrevivir sin el emperador para liderar a la humanidad, mientras que los otros 2 insistían en que el emperador había ascendido a un plano superior y que era una locura interferir con el curso de la humanidad y los acontecimientos tal como se habían desarrollado. Los 2 resucitadores, conocidos solo como Promeus y Moriana, abandonaron Terra para comenzar su búsqueda de traer de regreso al emperador, mientras que los 2 que quedaron actuaron rápidamente para establecerse con el recién formado Senatorum Imperialis. Conocidos por los primarcas como servidores leales, estos 2 comenzaron a trazar planes para la formación de una organización que combatiría los esfuerzos de los 2 disidentes. Así se sembraron las semillas de la propia Inquisición. Con el respaldo de los primarcas, los 2 primeros inquisidores se dieron a conocer a los altos señores y comenzaron a reclutar personas con ideas afines entre los adeptos y guerreros de Terra. Su sueño de una organización dedicada a la protección del emperador no se haría realidad durante sus vidas, incluso extendidas como lo estaban por tecnologías arcanas, y la Inquisición, tal como se la ve hoy, no llegó a existir plenamente hasta el 32º milenio, momento en el que el propio imperio y sus numerosas instituciones comenzaron a crecer y extenderse por toda la galaxia. Promeus y Moriana no estuvieron inactivos durante este tiempo, y a raíz de la noticia de la ascensión del emperador reunieron sus propios seguidores, sobre todo entre aquellos cultos y sectas que ahora aparecían en muchos mundos reclamando la deificación del emperador. En algún momento, Moriana y Promeus se separaron. Su objetivo seguía siendo el mismo, pero Moriana decidió utilizar todos los medios necesarios para lograrlo. Temeroso de que Moriana desatase poderes indescriptibles del caos para lograr su objetivo, Promeus creó un pequeño ejército de seguidores dedicados para combatir la amenaza que él creía que ella representaba. Estas 2 facciones se enfrentaron muchas veces hasta que los discípulos de Promeus prevalecieron y Moriana desapareció, probablemente en el ojo del terror. A medida que la Inquisición creció y su presencia se sintió cada vez más lejos de Terra, entró en contacto con los Promeans. Habían pasado varios cientos de años desde el fatídico primer cónclave, e incluso entonces la Inquisición, siempre una confederación de individuos en lugar de un solo cuerpo, perseguía varios objetivos diferentes. La intención original, impedir la reencarnación del emperador, se había diluido a lo largo de los siglos, y cuando se descubrió que los Promeans luchaban contra una amenaza del caos mal especificada, fueron incorporados al redil. Ni los inquisidores que contactaron con la secta ni los propios Promeans eran conscientes de la ironía de su cooperación, y así se creó la primera facción resurreccionista de la Inquisición. Ordos de la Inquisición. Como la Inquisición no posee jerarquía formal ni liderazgo, cada inquisidor es libre de perseguir la misión de supervivencia de la humanidad de la manera que crea más apropiada. Compañeros con ideas afines se reúnen para investigar áreas de interés o preocupación mutua, delimitadas por uno de los muchos ordos inquisitoriales. Cada ordo crece y mengua con los tiempos, ya que muchos inquisidores se mueven libremente entre ellos según donde consideren que es necesario que estén. Cuanto mayor es el nivel de actividad demoníaca, más grande se vuelve el Ordo Maleus. En tiempos de herejía, el Ordo Hereticus crece para estar a la altura de la amenaza. Un ordo puede permanecer en barbecho durante años, existiendo solo como una curiosidad histórica hasta que su campo de estudio vuelva a ser relevante una vez más.
Sin embargo, tal es la naturaleza de la galaxia que algunos peligros, específicamente los planteados por el demonio, el alienígena y el hereje, están siempre presentes. En consecuencia, los ordos dedicados a combatirlos, el Ordo Maleus, el Ordo Xenos y el Ordo Hereticus, se consideran ordos mayores, pues su vigilia es interminable. También hay otras decenas de ordos minoris, ramas menores dedicadas a peligros más transitorios. La asociación con uno de los ordos inquisitoriales no es una cuestión de lealtad absoluta, ya que no están más estructurados que la propia Inquisición. Tampoco excluye la participación de un inquisidor en asuntos relacionados con otro ordo. No existe una demarcación formal y los inquisidores investigan y actúan donde desean. De hecho, muchos inquisidores argumentarían que compartimentar a los enemigos de la humanidad sería un error trágico, ya que con demasiada frecuencia las líneas entre disciplinas son finas hasta el punto de no existir. Así como una plaga de mutaciones podría originarse a partir de una infestación alienígena, una floreciente población de psíquicos podría resultar ser la vanguardia de una inminente incursión demoníaca. La membresía de un ordo es una declaración de interés, un campo de estudio. Si un inquisidor se declara parte del Ordo Maleus, sus compañeros sabrán que su esfera de actividad abarca asuntos demoníacos. No necesita buscar aprobación para hacerlo, ya que un inquisidor no tiene superiores, salvo aquellos a quienes decide reconocer. A veces se pueden encontrar elementos de jerarquía dentro de un ordo, aunque sean nebulosos y muy informales. A medida que un inquisidor se vuelve más competente y erudito, gana estima y de común acuerdo recibe el título de Gran Maestro. Estas son señales de respeto más que de autoridad incondicional. Otros inquisidores pueden ceder ante la experiencia y reputación de un colega, pero de ninguna manera están obligados a hacerlo. Incluso dentro de un ordo, los campos de actividad rara vez se superponen por completo. Cada rama, al fin y al cabo, encierra un potencial casi infinito de estudio e investigación. Aún así, los inquisidores a veces se unen en una asociación informal llamada cónclave. Este se reúne a petición de un respetado inquisidor que busca aunar las habilidades, el conocimiento y los recursos de sus pares para oponerse a una amenaza demasiado grande para que la enfrente un solo inquisidor, como puede ser un Wag orco, una incursión demoníaca o una plaga de herejía. Lo más habitual es que un cónclave invoque a un solo ordo, pero no es nada extraño que un cónclave incluya varias ramas de la Inquisición si la situación lo requiere. Los miembros del cónclave rara vez toman una iniciativa marcial. Es mejor dejar esas cosas en manos del comandante de las fuerzas que el cónclave haya requisado. Sin embargo, el cónclave envía invariablemente un representante para supervisar cualquier acción militar y así garantizar que el foco de la misión no se pierda en el fragor de la batalla. Si es necesario, este emisario tomará el mando de toda la misión, pero la mayoría de los inquisidores prefieren permanecer en las sombras mientras los ejércitos del emperador realizan su sangriento trabajo. De radicales y puritanos. Se les ha hablado de la Inquisición, esa oscura organización que defiende a la humanidad y al emperador de los peligros de la herejía, la posesión, el dominio alienígena y la rebelión. Se les ha dicho que la Inquisición es la defensa definitiva contra los fantasmas del miedo y el terror que acechan en la oscuridad entre las estrellas. Se les ha dicho que la Inquisición son los brillantes salvadores en un eclipse del mal, los guerreros más puros y devotos del emperador. Se les ha dicho que la Inquisición está unida en su causa para liberar a la galaxia de cualquier amenaza, desde fuera o desde dentro. Todo lo que os han contado es mentira. Anónimo. Los santos sordos de la Inquisición del emperador, para darle su título formal, es una organización gigantesca que, por su propia naturaleza, está obligada a interpretar la voluntad divina del emperador independientemente del ordo particular del que pueda ser miembro un agente de la Inquisición. Tales interpretaciones varían dentro y fuera de los ordos principales, y esto conduce a ciertas divisiones.
Estas se conocen como facciones y su naturaleza es altamente política. Las componen aquellos individuos que comparten un sistema de creencias común independiente del propósito y la supuesta metodología deseada de la Inquisición, ya sea para combatir al hereje, la bruja, el demonio o el extraterrestre. Si bien estas facciones son multitudinarias y están sujetas a variaciones tanto amplias como infinitesimales, existen ciertas corrientes de creencias populares que pesan más que otras y disfrutan de dominio sobre ellas. Es a partir de estos credos que se forma y define el entramado político de la Inquisición. La discordia entre ordos o entre cónclaves es extremadamente rara, ya que cada uno tiene su propia área de interés claramente definida. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los inquisidores dentro de un ordo en particular. Las causas más frecuentes de desacuerdo se centran en los métodos utilizados para combatir a los enemigos de dicho ordo. Algunos inquisidores creen que solo se puede luchar contra el enemigo con sus propias armas, por ejemplo, empleando hechicería contra demonios. Para otros, tales compromisos son un anatema, ya que invitan a la corrupción del trabajo del ordo para obtener ganancias cuestionables. Estos desacuerdos se presentan a menudo como un conflicto entre filosofías radicales y puritanas, pero la verdad es mucho más compleja. La distinción entre las dos posiciones no es absoluta, sino relativa, y se forma únicamente en torno a las opiniones subjetivas del observador. Pocos inquisidores se consideran radicales o puritanos, aunque se apresuran a etiquetar a otros como tales. Un miembro del Ordo Malleus podría apresurarse a denunciar a un colega como radical por utilizar conocimientos prohibidos para obligar a un demonio a su voluntad, sin reconocer que otros de su ordo lo consideran igual de peligrosos por atreverse a consultar un tomo de conocimientos blasfemos, incluso aunque no tienen intención de emplear el conocimiento contenido en su interior. Para algunos miembros del Ordo Xenos, incluso aprender un idioma extraño se considera peligroso, mientras que otros piensan en contratar mercenarios xenos para luchar en sus guerras. En la Inquisición, la verdad es relativa. La naturaleza de la Inquisición implica que no se puede apelar a un poder superior cuando un inquisidor cree que uno de sus compañeros se ha desviado de manera irrevocable del camino correcto. Quizás, si se pueden reunir pruebas suficientes, se puedan presentar ante un cónclave y solicitar un fallo de excomulgado traitoris. Lo más habitual es que un inquisidor tenga que tomar el asunto en sus propias manos. Dadas las sombrías distinciones entre males innecesarios y necesarios, pocos inquisidores se involucran voluntariamente en una disputa entre sus compañeros. Todo desacuerdo tiene la posibilidad de sembrar división en toda la Inquisición, y es mejor para todos si estos asuntos pueden mantenerse al nivel de una disputa personal. La mayoría de las veces, estos desacuerdos se agotan por sí solos o son reemplazados por amenazas genuinas, pero a veces desembocan en un conflicto abierto entre los dos inquisidores y sus diversos agentes. La lucha ideológica entre radicales y puritanos no es una batalla entre el bien y el mal. Una definición tan simplista rara vez se aplica al trabajo de un inquisidor. Los métodos radicales pueden servir como salvación para millones, del mismo modo que la estrechez de miras de los puritanos pueden condenarlos. Por desgracia, no hay manera de ver el resultado hasta que haya ocurrido. Un inquisidor puede leer el Grimorio Malefact y puede usar su conocimiento para cerrar una grieta disforme, pero al hacerlo, corre el riesgo de abrir su alma al caos y convertirse en lo que más teme. Aquellos con mentalidad puritana insisten que tales riesgos son imprudentes e innecesarios y buscarían otros métodos para cerrar la grieta disforme, incluso si la demora condena a una docena de mundos. En este caso, la metodología radical parece ser la correcta, pero ¿qué pasa si al abrir su mente a la disformidad, el lector del Grimorio Malefact es posteriormente poseído por un demonio que causa más daño del que jamás habría causado la grieta? No es de extrañar que la mayoría de los inquisidores se aferren a una única certeza de creencia, ya que dudar de las propias acciones es quedar a la deriva en un mar de posibilidades.
congelado en la inacción por miedo a trazar el rumbo equivocado. Ordos mayores. Estos son los 3 ordos principales dedicados a combatir las amenazas al imperio desde dentro, desde fuera y más allá. Ordo Maleus, conocidos como los cazadores de demonios o la Orden del Martillo, han jurado defender el alma misma de la humanidad, concentrándose en la derrota de aquellos enemigos de la humanidad que habitan en la disformidad. Este es llamado el enemigo del más allá. Se preocupan principalmente por destruir demonios y otros sirvientes del caos. Han dedicado cada hora de su vigilia al descubrimiento y flagelación de tales criaturas donde quiera que se encuentren. Sus miembros suelen ser guerreros curtidos en la batalla, ya que los demonios no pueden ser expulsados mediante las sutilezas del espionaje o el engaño. Solo la espada bendita y la llama purificada sirven para erradicar su amenaza. Sin embargo, el conocimiento es su principal arma. Los agentes de este ordo son eruditos de la tradición demoníaca y saben cómo encadenar y atar a los engendros de la disformidad. En lo que respecta a lo militar, el Ordo Maleus es la más formidable de las ramas de la Inquisición, ya que sus agentes pueden recurrir a los servicios de su cámara militante, los Caballeros Grises, para que los ayuden en sus luchas. Los Caballeros Grises, designados como Capítulo 666, a diferencia de otros capítulos del Adeptus Astartes, que están llamados a luchar contra todas y cada una de las amenazas al Imperio, se dedican a matar demonios y están siempre listos para ayudar al Ordo Maleus en su larga guerra contra el caos. Ordo Xenos. También conocidos como cazadores de alienígenas o la Orden de los Alienígenas, el Ordo Xenos se dedica a investigar, catalogar y derrotar la amenaza de los Xenos, el enemigo afuera. Buscan y eliminan activamente la influencia alienígena y la corrupción dentro del Imperio. Los agentes de la Ordo Xenos suelen ser los más excéntricos de su clase, ya que pasan años, incluso décadas, viajando y viviendo en espacios no humanos, aprendiendo todo lo que pueden para facilitar la explotación o eliminación de las razas que encuentran. Como resultado, muchos inquisidores del Ordo Xenos tienen fuertes vínculos con comerciantes independientes, con quienes comparten muchos objetivos y a menudo viajan con séquitos de mercenarios o viajeros alienígenas. La mayoría habla docenas de lenguas no humanas y tiene conocidos e informantes mucho más allá de los límites del Imperio. A pesar de esto, hay más sangre en las manos del Ordo Xenos que cualquier otra rama de la Inquisición. Así como el Ordo Maleus puede recurrir a los Caballeros Grises, también el Ordo Xenos puede recurrir a los servicios de su propia cámara militante, los Guardianes de la Muerte. Formado hace mucho tiempo por un acuerdo entre un cónclave de señores inquisidores y un distinguido conjunto de maestros de distintos capítulos de marines espaciales, los Guardianes de la Muerte están compuestos en su totalidad por marines espaciales veteranos, adscritos por los capítulos más importantes de la galaxia. Están entrenados y equipados para repeler la marea alienígena que amenaza con abrumar la humanidad, y son una herramienta invaluable para cualquier inquisidor que busque vencer la amenaza Xenos. Ordo Hereticus. Este ordo también se conoce como los cazadores de brujas o la Orden de los Herejes. Es el azote de los traidores, las brujas, los mutantes, los psíquicos rebeldes y los herejes. Los intereses de sus miembros están alineados con la lucha contra amenazas ampliamente clasificadas como provenientes del interior de la gran masa de la humanidad, el llamado enemigo interior. Los cazadores de brujas son individuos siniestros y temidos. Su piel está pálida por los largos días pasados en las cámaras de tortura de las fortalezas de la Inquisición o estudiando minuciosamente textos antiguos que hablan del hereje y sus maquinaciones. La llegada de un inquisidor del Ordo Hereticus es recibida con tanta inquietud como asombro, ya que nadie sabe dónde puede aterrizar su mirada perspicaz y sobre quién podría recaer sus sospechas. Además de monitorear la eclesiarquía, asegurando que las garras de la fe no excedan su mandato o que sus numerosos cardenales no acumulen más poder del que se considera apropiado,
el Ordo Hereticus mantiene una estrecha vigilancia sobre muchas otras organizaciones imperiales: el Adeptus Arbites, el Adeptus Astartes, el Adepta Sororitas y también compañeros de la Inquisición. Vigilan la pureza doctrinal y física, y nadie está fuera de su jurisdicción. Pueden convocar a su propia cámara militante, las Hermanas de Batalla, la rama guerrera exclusivamente femenina de la Adepta Sororitas. Pero no todos los inquisidores están dentro de uno de estos tres ordos. Hay algunos agentes independientes que forman parte de uno de los ordos menores que tienen propósitos más específicos que los descritos anteriormente. Ordos menores. Si bien los tres ordos mayores son quizás los más conocidos y establecidos, hay una serie de ordos más pequeños encargados de la tutela de aspectos particulares del imperio. En teoría, estos ordos tienen el mismo rango y poder que el Ordo Hereticus, el Ordo Xenos y el Ordo Malleus. En la práctica, rara vez controlan tantos recursos como estas grandes organizaciones. Estos ordos menores a menudo se forman para combatir amenazas específicas al imperio. Algunos vigilan las filas de los cultos de la muerte de asesinos, mientras que otros se ocupan del funcionamiento de los barcos negros. Persisten los rumores sobre ordos de la Inquisición que vigilan a los oficiales de la Guardia y la Armada Imperial, y otros cuya única tarea es purgar las filas de la propia Inquisición. La mayoría de estos ordos minoris son en gran medida desconocidos, incluso para los otros miembros de la Inquisición. Muchos son poco más que camarillas de inquisidores aliados contra una amenaza común, mientras que otros son en esencia subordos especializados. Otros, casi desconocidos, podrían interesarse en asuntos tan esotéricos o especializados que son completamente desconocidos para sus compañeros. Ordo Cronos. Este misterioso e increíblemente oscuro ordo se formó para investigar las posibles ramificaciones del viaje en el tiempo a través de la disformidad, en particular el potencial de manipulación deliberada de este fenómeno. Este ordo desapareció en circunstancias misteriosas y su eventual regreso sigue siendo objeto de leyendas entre los pocos que saben que alguna vez existió. Ordo Hydra. Este ordo era una rama extremista de la sociedad secreta conocida como los Illuminati, que se dedicaba al uso de ciertas medidas extremas para destruir la existencia del caos en el universo de forma definitiva. Estaba compuesto principalmente, pero no por completo, por Illuminati que también son inquisidores, algunos de los cuales ocupaban rangos extremadamente altos dentro de la Inquisición. La Ordo Hydra es a menudo citada como una Ordo Minoris, pero era un grupo que usaba una herramienta particular en lugar de un grupo que combatía una amenaza específica, por lo que, a pesar de su nombre, quizás se los describiera mejor como una cábala inquisitorial. Fueron derrotados por las acciones del inquisidor Jack Draco, quien les impidió desatar un complot para unir a toda la humanidad en una sola mente colmena. Esto tenía como objetivo proporcionar a la humanidad la capacidad de destruir a los dioses del caos de una vez por todas, pero lo más probable es que resultara en el nacimiento de un quinto dios importante que extinguiría a la raza humana y garantizase la victoria final del caos. Ordo Machinum. Conocidos como los jueces de la forja, este ordo escudriña el Adeptus Mechanicus. Específicamente les preocupa la reintegración del STC en los ejércitos del Imperio y las raras adopciones de tecnologías alienígenas en los protocolos establecidos del Mechanicum. Los inquisidores de la Ordo Machinum suelen acompañar a los equipos arqueológicos del Adeptus Mechanicus a mundos distantes, para ver por sí mismos qué se ha recuperado en cada expedición. A menudo trabajan en conjunto con el Ordo Xenos, en especial cuando el mundo en cuestión ha estado bajo control alienígena o hay alguna sugerencia de origen no humano para la tecnología que el Adeptus Mechanicus busca recuperar. Ordo Militum. Este ordo tiene el deber de monitorear los cuerpos militares del Imperio, como el Astra Militarum, la Armada Imperial, el Comisariado, los psíquicos sancionados del Adeptus Astra Telepática, el Adeptus Astartes y, junto con el Ordo Hereticus, el Adepta Sororitas. Ordo Originatus.
Este ordo está dedicado a desentrañar 10 milenios de mitos, exageraciones y mentiras. Se trata de una tarea difícil llevada a la imposibilidad debido al trabajo opuesto del Ordo Redactus. Ordo Redactus. Este ordo centra sus esfuerzos en oscurecer de forma deliberada el pasado, para que los enemigos de la humanidad no descubran alguna ventaja a través del conocimiento de los inicios de la Inquisición. Ordo Scriptorum. Conocido también como el Ojo que no duerme, el Ordo Scriptorum es uno de los 17 ordos basados en la propia Terra. Se dedica al examen e investigación de expedientes y comunicados. Esto puede parecer una tarea trivial, casi fácil, a la luz de los asuntos de peso que persiguen otras ramas de la Inquisición, pero nada podría estar más lejos de la verdad. El imperio sufre constantemente bajo el peso de su colosal burocracia y todo tipo de vívelos vitales de información se pierden o se archivan erróneamente por un simple error humano. El Ordo Scriptorum solo puede interceptar un puñado de estos fracasos, pero incluso uno puede demostrar la diferencia entre la vida y la muerte de miles de millones. Además, incluso el rumor de que un inquisidor está supervisando el trabajo de un escriba es suficiente para impulsarlo a trabajar de un modo más cuidadoso, asegurando que se produzcan menos errores de este tipo en el futuro. Ordo Sepulturum. Este especializado ordo se formó durante la 13ª Cruzada Negra. Sus estudios están centrados en las plagas zombie engendrada por Nurgle que amenaza al imperio. Ordo Sicarius. Fundado por el legendario inquisidor Jaeger a raíz de los acontecimientos mortales que ocurrieron durante el reinado de sangre en la era de la apostasía del milenio 36, el Ordo Sicarius tiene la tarea de investigar, moderar y controlar el Officio Assassinorum. Desde las reformas de Jaeger no se puede desplegar ningún asesino imperial sin la aprobación mayoritaria de los altos señores de Terra. Esto es, por supuesto, inmensamente impráctico y muy a menudo un inquisidor del Ordo Sicarius sancionará el Officio Assassinorum bajo la apariencia de un edicto de Terra. Si bien algunos creen que esto es un abuso de poder, en una civilización que abarca toda la galaxia, tales medidas son esenciales para mantener el nivel de respuesta requerido por las innumerables amenazas de la humanidad. Ordo Maledictum. Este ordo fue creado durante la era Indomitus. Sus miembros buscan cualquier medio para poder hacer retroceder la Gran Fisura o incluso cerrarla por completo. Un 11º ordo menor, cuyo nombre se desconoce, desarrolla métodos para limitar la independencia del Adeptus Astartes. Fue fundado durante la herejía de Horus y desde entonces ha sido casi olvidado. Se dice que el asesino Xenozan encontró una fórmula para confundir la glándula neutralizadora de veneno de los Astartes. Esta sustancia, creada a partir de las primeras flores de la orquídea del pantano de Mercurian, conseguía paralizar a los marines espaciales. Es posible que este ordo diera lugar al Ordo Astartes. Otros ordos minoris conocidos. Ordo Aegis. Fundado en el milenio 40, vigilaba la puerta de Cadia. Su estado actual es desconocido. Ordo Astartes. Se creó alrededor del milenio 32. Consta de unos 50 inquisidores y vigilan a los Adeptus Astartes. Ordo Astra. Fundado en el milenio 34, consta de 50 inquisidores y estudian la astronomía y recopilan datos estelares. Ordo Barbarus. Se desconoce cuándo se fundó este ordo, apenas lo forman 10 inquisidores y su misión es vigilar los mundos preindustriales. Ordo Custodum. Fundado en el milenio 35, consta de una fuerza de 500 inquisidores. Tienen su base en Terra y su misión es velar por el planeta trono del imperio. Ordo Desolatus. Todo lo que rodea a este ordo menor es un misterio. Se desconoce su fecha de fundación y su propósito. En la actualidad, solo un inquisidor la forma. Ordo Scorium. Supervisan la práctica del exterminatus. Apenas 100 inquisidores lo forman hoy en día. Ordo Militarum. Fundada en el milenio 35, es una de las ordos minoris con más dotación. Se cree que tienen miembros entre el comisariado. Supervisa el Astra Militarum. Ordo Necros.
No se conoce mucho sobre este ordo, más allá de que se fundó en el milenio 37 y está formada tan solo por 5 inquisidores. Incluso su propósito es desconocido. Ordo Sanctorum. Se fundó en el milenio 36 con la misión de vigilar a la eclesiarquía. Ordo Scriptus. Fundado en el milenio 38, monitoriza archivos históricos imperiales. Tan solo 6 inquisidores están dedicados a él. Ordo Senatorum. Se conoce su existencia desde el milenio 33, y aunque su propósito es desconocido de modo oficial, se cree que podría supervisar las actividades del Senatorum Imperialis. Ordo Thanatos. Nada se sabe de este ordo envuelto en misterio más allá de su nombre. Ordo Vigilus. De él apenas existen datos, excepto que fue fundada en el milenio 37 para vigilar al enigmático Ordo Necros. Tercero. ¡Calla! Ellos son el ojo que no duerme. Menciona su nombre otra vez y aparecerán. Y cuando lo hagan, la muerte será la menor de tus preocupaciones. Aquí todos somos pecadores, incluso los puros. Harker Dune, trabajador de la forja. La Inquisición posee un poder inmenso, y el único individuo que está exento de su escrutinio es el propio emperador. Si tiene una buena causa, un inquisidor puede exigir cualquier servicio a cualquier ciudadano imperial, lo que incluye a los altos señores de Terra. Los adeptus custodes que protegen el palacio y al emperador en persona están exentos de este servicio militar obligatorio, porque su deber para con el emperador es claro e inmutable. Cuando se trata del Adeptus Astartes, los inquisidores suelen mostrar cierta discreción, ya que los capítulos de marines espaciales suelen estar dispuestos a llegar a un acuerdo por cualquier infracción de la autonomía concedida por el emperador. Sin embargo, ni siquiera el Adeptus Astartes es inmune al escrutinio y la justicia de la Inquisición, y mundos enteros han sido destruidos para limpiarlos y se los consideraba traidores. Los inquisidores también tienen poder absoluto para juzgar y ejecutar a supuestos herejes, mutantes, psíquicos no autorizados o rebeldes y similares sin más apelación que la intervención de otro inquisidor. Casi la totalidad de los veredictos posibles son penas de muerte, aunque los medios por los que se logran sean diferentes. Los traidores, los peores delincuentes, se consideran irredimibles y serán ejecutados con rapidez. Los herejes pueden ser redimidos, a menudo después de considerables torturas, y pueden recibir la absolución mediante la muerte al servicio del imperio. Este servicio puede consistir en arcoflagelación, reclutamiento en ejércitos imperiales, convertirse en el operador de uno de los motores penitentes del Adeptus Ministorum, o en el caso de psíquicos penitentes, ser enviado a la Tierra Sagrada para convertirse en un nuevo combustible psíquico para el Trono Dorado y el Astronomicon. En muy escasas ocasiones, ciertos traidores a los que la Inquisición considera útiles pueden pasar por un proceso de borrado de sus mentes. En él, sus viejos recuerdos e identidad son borrados para ser reemplazados por unos leales a la Inquisición. Si tras pasar este proceso le fuera imposible rastrear y matar a un individuo u organización que se lo hubiera ordenado, un inquisidor puede declarar a la entidad infractora excommunicate traitoris, lo que la despojará de cualquier derecho que pudiera tener y la marcará como un objetivo apto para el exterminio por cualquier servidor leal al emperador. Si el inquisidor lo considera necesario, puede asignar un estigma oficial a una especie peligrosa, hereje, traidor o alienígena. Cada uno de los principales ordos tiene un estigma oficial diferente que pertenece a sus principales enemigos. Estos estigmas incluyen el Extremis Diabolis para el Ordo Maleus, el Senos Horribilis o también Senos Horrificus para el Ordo Senos y el Hereticus Abomini para el Ordo Hereticus. La Inquisición también utilizará el poder delegado por los altos señores de Terra para declarar excommunicate traitoris a capítulos de marines espaciales u otras unidades militares imperiales renegadas o individuos contaminados. El capítulo o la unidad será perseguido por los Caballeros Grises o las Hermanas de Batalla, lo que resultará en que el capítulo huya al Ojo del Terror o al Maelstrom, si no lo ha hecho ya.
El capítulo de los bebedores de almas fue una excepción. Excomulgados por la Inquisición por sus altos niveles de mutación y su obvia corrupción por el caos, siguieron leales al emperador, aunque no al imperio ni a sus intereses. Y como leales, lucharon defendiendo al emperador hasta que fueron destruidos, a pesar de que ya no se les consideraba parte de sus defensores. Los psíquicos jóvenes que no han actuado contra el imperio ni han abusado de sus poderes son puestos a prueba de forma reiterada. Si son lo bastante jóvenes, fuertes y piadosos, son reclutados por los barcos negros de la Inquisición y se convierten en psíquicos autorizados o incluso en inquisidores si muestran el potencial necesario. Los requisitos son exigentes y muchos son los que se marcan como deficientes. Los que no superan las pruebas de la Inquisición son ejecutados o se utilizan para alimentar el vasto faro psíquico del Astronomicon. Sus vidas se sacrifican por el bien supremo de la humanidad, para sostener el trono dorado y mantener vivo al emperador. El Exterminatus. Si un mundo es objeto de una corrupción extrema por parte del caos o una infestación Xenos como la de un culto Genestealer, un inquisidor puede invocar el veredicto de Exterminatus. Esto destruirá todos los ecosistemas del planeta y dejará el mundo completamente sin vida. Muchos cuestionan la necesidad de tales actos, pero la Inquisición se siente plenamente justificada al realizarlos. Saben que es mejor sacrificar a innumerables sirvientes del emperador que dejar que un solo hereje escape de su ira y ponga en peligro aún más vidas. Sin embargo, un acto así se reserva solo para los casos más extremos, como un brote masivo de actividad del caos que amenaza con corromper otros mundos o una infiltración desenfrenada de cultos Genestealer que preceden o pueden causar una invasión tiránida que consumiría todo un sector. Excomunión. Un inquisidor tiene el poder de declarar a un individuo o también a una organización o planeta como excommunicate traitoris. Esta declaración excomulga al acusado de la raza humana y es una indicación para otros inquisidores y adeptos de que la parte excomulgada debe ser perseguida y asesinada por el bien del imperio. Los conclaves inquisitoriales son a menudo el lugar para declarar excomuniones y en circunstancias extremas, incluso un colega inquisidor puede ser tildado de esa manera. La excomunión nunca se hace a la ligera, pero es un arma muy importante y poderosa de la Inquisición y una de las formas en que se puede utilizar su autoridad para proteger al imperio. Cuarto. Estos demonios nos odian con una malevolencia e intensidad más allá de las palabras. Es su naturaleza, su propósito, abrirse paso a través de la piel de la realidad para desatar el horror en nuestro reino. Sin embargo, no solo son marionetas de sus oscuros amos, sino que también pueden actuar como titiriteros. Toman las mentes y almas de psíquicos potentes, de guerreros valientes, de generales astutos, de sanadores devotos, y tuercen todo lo que pueda beneficiar a la humanidad. Su veneno se esparce hasta que los más grandes campeones del imperio se convierten, en cambio, en sus enemigos más terribles. El caos se asoma al alma humana y utiliza todo lo que encuentra para volvernos contra nosotros mismos. Por eso, acólito, es el mayor peligro al que nos enfrentamos. Inquisidor Lorcus Precht. Para proteger a los ciudadanos de las insidiosas tentaciones del caos, el imperio hizo todo lo posible para ocultar la existencia de los dioses del caos, los demonios y los marines espaciales del caos del conocimiento público. Solo a ciertos marines espaciales, psíquicos sancionados y miembros de la Inquisición se les permitió conocer el secreto más oscuro del imperio. Fue política inquisitorial durante mucho tiempo borrar la mente incluso de los miembros del Adeptus Astartes, capítulos enteros en algunos casos, después de la exposición a lo demoníaco. Todos los demás son ejecutados después de encontrarse con la realidad del caos para proteger al imperio de su posible corrupción,
o si han sido sirvientes valiosos para el imperio, se les permite vivir, pero se les exige que se sometan a una modificación de la memoria o incluso, en casos extremos, una limpieza mental. Esta es una política que ha estado vigente desde antes de que el emperador de la humanidad fuera recluido dentro del trono dorado, cuando solo él y sus primarcas sabían que la disformidad contenía entidades inteligentes capaces de poseer individuos en el espacio real. Pero el emperador ni siquiera reveló a sus primarcas durante la Gran Cruzada toda la verdad sobre la disformidad, que ésta no era solo un caldero hirviente de energías psíquicas habitado por entidades similares a los senos, sino que en realidad estaba poblada por inteligencias malignas similares a los seres sobrenaturales de la antigüedad. Los mitos y las supersticiones humanas tomaban forma en ella. Prefirió no explicar que el imperio estaba dominado por los poderes ruinosos y sus sirvientes demoníacos por temor a que este conocimiento, por sí solo, llevara a muchos primarcas a tomar acciones que condujeran a su corrupción. Luchar contra un ejército de demonios es luchar contra un tornado retorcido de sinrazón y desesperación que cambia para siempre a quienes deben enfrentar su horror. Como tal, el imperio cree que no puede permitir que se difunda el conocimiento de que tales enemigos existen, ya que incluso el simple conocimiento de la existencia del caos puede marcar el comienzo de la caída de un individuo hacia la condenación. Los supervivientes humanos de conflictos con los demonios son rastreados por los agentes de la Inquisición y se procede a borrar sus mentes. Después se les pone en cuarentena de por vida en campos de trabajos forzados o incluso, en casos extremos, sujetos a un evento exterminatus mundial. A lo largo de eones, la galaxia ha sido testigo de catástrofes basadas en la disformidad e incursiones demoníacas incontables. Desde el inicio de la Inquisición, después de la herejía de Horus, incluso el hecho de que tal cosa sea posible se considera demasiado peligroso para que los ciudadanos del imperio lo sepan, ya que tal conocimiento engendra herejía, tan seguro como un cadáver engendra gusanos. Debido a esto, la gran mayoría del conocimiento sobre las incursiones demoníacas ha sido erradicada de los registros públicos imperiales existentes. Lo que se sabe está registrado solo en textos imperiales proscritos y guiones senos heréticos que la Inquisición aún tiene que destruir. Sin embargo, tras la apertura de la Gran Grieta al comienzo de la era Indomitus, esta política de secreto se relajó un poco, al menos para el Adeptus Astartes, debido a la necesidad. Antes de la aparición de la Gran Grieta se esperaba que la gran mayoría de los Astartes ignoraran la existencia de los demonios como cualquier otro ciudadano del imperio, aunque en realidad es muy difícil encontrar un Astartes que no haya luchado contra demonios al final del milenio 41. Es bien sabido que la Inquisición en el fin de los tiempos borró la mente de capítulos enteros después de ciertos incidentes, pero no todos los capítulos estaban dispuestos a someterse a este proceso. Algunos, como los lobos espaciales, resistieron con fuerza cualquier intrusión en su autonomía tradicional. Pero en la era Indomitus, con la galaxia ahora dividida por la mitad por el nacimiento de la Cicatrix Maledictum, las incursiones demoníacas son tan comunes y las respuestas de los marines espaciales tan necesarias que suprimir el conocimiento de la existencia de los demonios entre los Astartes simplemente se ha vuelto inútil. Organización. La Inquisición no tiene una organización formal y, en el nivel más fundamental, depende de la autoridad y habilidad del único inquisidor y su equipo de acólitos y agentes del trono. Cada inquisidor encarna toda la Inquisición y se le concede el mismo poder absoluto en virtud del mandato inquisitorial. Como la palabra de un inquisidor es absoluta e irreprochable, excepto por parte de otros inquisidores, la Inquisición se controla a sí misma. Hubo un tiempo en el que se decía que el Ordo Maleus era el responsable de vigilar la Inquisición, pero esta idea parece haber sido abandonada y ahora hay quienes dentro de cada uno de los ordos concentran su tiempo en purgar la Inquisición de elementos rebeldes. El Ordo Hereticus se destaca en particular por tener miembros que vigilan de cerca a sus compañeros de la Inquisición.
A pesar de la falta de una estructura organizativa formal, existen muchos tipos de agrupaciones inquisitoriales a las que un inquisidor puede pertenecer. Sin embargo, la membresía dentro de ellas no es obligatoria. Por ejemplo, un inquisidor puede optar por no unirse a un ordo, pero si no lo hace, no podrá acceder a sus recursos. De manera similar, se espera que un inquisidor anuncie su presencia al jefe del cónclave inquisitorial que supervisa el sector o región de la galaxia en la que opera, aunque muchos inquisidores prefieren trabajar en secreto. Cónclaves inquisitoriales. La naturaleza solitaria del trabajo de un inquisidor significa que después de dejar la compañía de su tutor, es posible que nunca conozca a otro inquisidor. Esto no es tan raro y en partes distantes de la galaxia donde el imperio se extiende hay pequeñas ramas de la Inquisición que no han tenido contacto con Terra durante años, siglos o incluso milenios. Es en estos grupos disidentes donde pueden nacer nuevas filosofías o pueden mantenerse facciones más antiguas a pesar de que la Gran Inquisición las haya ignorado. Al enfrentarse a una infinidad de amenazas que quizás ningún otro inquisidor haya enfrentado antes, estos inquisidores y células aisladas pueden ser vistos como peligrosos o beneficiosos, y en el pasado han demostrado ser ambas cosas. A lo largo de las generaciones, como ocurre con la Inquisición en toda la galaxia, la misión y el propósito de los inquisidores puede pervertirse, ya sea de forma deliberada o simplemente mediante la progresión del conocimiento de un individuo a otro. Ha habido casos en los que la Inquisición ha entrado en conflicto abiertamente con estos grupos, ignorando a ambos lados la verdadera naturaleza de sus adversarios. Este tipo de guerras no suelen terminar bien, por lo que aquellos que son más destacados en la Inquisición hacen grandes esfuerzos para mantener contacto con tantos inquisidores como sea posible para evitar tales enfrentamientos. Aunque algunos inquisidores pueden soportar una vigilia solitaria contra la oscuridad que rodea a la humanidad, la mayoría en algún momento se encontrará con otros inquisidores, ya sea durante el desempeño de sus deberes o en un cónclave especialmente convocado. Los cónclaves son reuniones formales de 2 o más inquisidores y se convocan por varias razones. La mayoría de los cónclaves se convocan para discutir un solo asunto y durarán como máximo unos pocos días solares y no asistirán más que un puñado de inquisidores. Algunos conocidos en algunos registros como altos cónclaves pueden durar varias semanas solares y cubrir multitud de temas relacionados. La asistencia a los altos cónclaves puede ser de varias docenas de inquisidores dependiendo de la extensión del tema o temas que se traten. Cualquier inquisidor puede, al menos en teoría, convocar un cónclave, aunque solo un señor inquisidor tendrá la autoridad de convocar un alto cónclave. En la práctica, son los inquisidores más experimentados y mejor conectados los que tienen los medios y recursos de comunicación para reunir dicho grupo. La mayoría de los cónclaves caerán en una de 2 áreas: competencia inquisitorial o agenda faccional. Aquellos convocados bajo el mandato inquisitorial pueden incluir inquisidores de diferentes facciones y los altos cónclaves caen exclusivamente dentro de esta categoría. El apartar a los inquisidores de sus actividades solo puede hacerse por una razón urgente o importante. En tales ocasiones, los diferentes puntos de vista ofrecidos por los inquisidores, con diferentes formas de pensar, no solo son deseables, sino casi esenciales, si se quiere llegar a un consenso adecuado para la acción. Los cónclaves entre facciones, por otro lado, serán convocados para discutir asuntos que caen dentro de las creencias de los miembros de la facción y pueden tener poca pertinencia o interés para los inquisidores fuera de la facción. Los zorianos, por ejemplo, bien pueden reunirse cada pocos años estándar para compartir información sobre posibles vasos divinos, nuevas teorías que apunten a cualquiera de las múltiples facetas del zorianismo o para compartir nuevos conocimientos. Es por el flujo de información que se reúnen la mayoría de los cónclaves: para advertir a otros sobre una nueva amenaza, para discutir acontecimientos recientes o para transmitir noticias de éxito o fracaso.
A este intercambio de información le seguirá un debate, mientras los inquisidores deciden el curso de acción que cada uno tomará. El consenso no es esencial, ya que los inquisidores saben muy bien que diferentes enfoques para los mismos problemas producirán resultados diferentes. Sin embargo, estar al tanto de las actividades de otros inquisidores en un área determinada o enfrentar una amenaza particular puede evitar una confusión desafortunada e incluso una confrontación posterior. Un cónclave se reúne por uno de dos medios: mediante una invitación abierta a cualquier inquisidor para que asista o mediante una invitación más selectiva. El primero es el curso de acción aceptado si surge o se descubre una amenaza grave, lo que requiere que todos los inquisidores de los sectores vecinos sean conscientes de ello y, como a veces es necesario, abandonen sus misiones actuales para concentrarse en esta nueva amenaza. Lo segundo es más probable si el inquisidor que convoca el cónclave conoce a otros que aportarán habilidades o conocimientos particulares a la reunión y lo que busca sea orientación o más información. Dada la naturaleza de las comunicaciones y los viajes en el Imperio, reunir incluso media docena de individuos específicos en un solo lugar en un momento determinado requiere que la mayoría de los cónclaves estén restringidos en su esfera de influencia a unos pocos cientos de años luz y deben planificarse con bastante antelación. Los altos cónclaves, aquellos que tratan los asuntos más graves puestos en conocimiento de la Inquisición, pueden convocarse en escalas de tiempo más pequeñas si es necesario, ya que los astrópatas envían misivas urgentes a los inquisidores en un área más amplia. Esto hace que no todos los inquisidores estén en el día determinado, pues dependen de lo que permitan las mareas de disformidad. Con la excepción de los altos cónclaves que deben celebrarse en uno de los mundos fortaleza de la Inquisición ubicados estratégicamente en todo el Imperio, los cónclaves pueden convocarse prácticamente en cualquier lugar. El secreto requiere que se lleven a cabo en un lugar seguro y los inquisidores más experimentados bien pueden conservar o adquirir propiedades, bibliotecas o bases donde se puedan celebrar dichos cónclaves. Una de las razones más graves para convocar un cónclave es la discordia entre dos inquisidores. Un inquisidor está por encima de cualquier juez, excepto sus pares, y por lo tanto se requiere que para que un inquisidor sea llevado a juicio, un compañero inquisidor debe actuar como fiscal. En estas situaciones, un señor inquisidor convocará el cónclave, a menudo con el acusado en rebeldía, y un panel de 3 o más inquisidores escuchará el caso que debe valorarse. Un cónclave así puede encontrar a un inquisidor negligente, incompetente o algo peor. La mayor sentencia dictada por estos cónclaves es la declaración de excommunicate traitoris. Esto ocurre cuando se descubre que el inquisidor es un hereje y debe ser perseguido a toda costa. Se sabe que los inquisidores pueden declarar traidor a otro inquisidor sin recurrir a un cónclave en situaciones especiales, como puede ser evitar que un hereje escape o cuando el conflicto físico es inminente. En tales casos se celebrará un cónclave de investigación después de que se hayan desarrollado los hechos. A veces estos cónclaves no ocurren durante la vida del acusado o del acusador y deben emitir su juicio basándose en las pruebas que queden. Dada la misión flexible de la Inquisición y de los individuos que componen sus filas, estos cónclaves de juicio están limitados en los castigos que pueden imponer a los culpables. Uno no puede simplemente dejar de ser un inquisidor, por lo que las censuras y otras amenazas tienen poco peso. En la mayoría de los casos, la parte culpable puede ser sometida a un examen más detenido, lo que en sí mismo no es una experiencia agradable, y esto suele ser suficiente para proporcionar al inquisidor un nuevo incentivo para reexaminar sus prioridades y su agenda. El cónclave más notable es el cónclave calixiano. Como muchos otros en todo el Imperio, el cónclave calixiano tiene una larga historia, pero, sobre todo, laberíntica. Este antiguo centro ha reunido muchos recursos a lo largo de los años, desde pequeñas casas seguras en planetas distantes hasta poderosas fortalezas como el Oficio Tricornio en Escintilla.
Tropas, bibliotecas secretas, pactos antiguos e incluso compañías comerciales enteras están bajo el control del cónclave, aunque a muchos les resultaría difícil encontrar alguna evidencia de tal cosa. También hay numerosas herejías ocultas y episodios prohibidos enterrados en las crónicas de este cónclave. Su símbolo es un cáliz de oro. En las reuniones inquisitoriales a menudo se exhibe una versión ornamentada de este cáliz sobre una mesa, un pedestal u otro lugar destacado. La tradición dice que se debe llenar solo hasta la mitad con un líquido transparente. La mitología del cónclave cuenta que se trata de un trago del pozo del conocimiento o de las aguas del olvido. La carta original en la que se registró este detalle se ha perdido, y las copias de los manuscritos andrajosos parecen contradecirse entre sí. Los susurros más oscuros de los elementos más radicales del cónclave susurran que la copa simbólica es, de hecho, el cáliz de la corrupción, una advertencia para aquellos que probarían los misterios encerrados en el destino apocalíptico del sector Calixis. Cábalas de la Inquisición. Una cábala es un organismo poco común instituido por un cónclave y dedicado a investigar un asunto en particular. Forman un grupo de trabajo especializado encargado del procesamiento de una preocupación concreta. Por lo general reúnen a inquisidores de diversos orígenes y filosofías, todos trabajando juntos a través de diferentes métodos y enfocados en un solo objetivo. Las cábalas son despreciadas por muchos, que las ven como sociedades secretas o facciones internas innecesarias dentro de un cónclave particular. Sin embargo, se ha demostrado que son una herramienta muy eficaz al combinar y centrar las actividades de diversos inquisidores en un plan particular. A menudo las cábalas logran éxitos notables. La más destacada entre todas es la cábala tiranista de los inquisidores del sector Calixis. Esta es un ejemplo de una cábala grande y muy unida. La siniestra amenaza de la tan profetizada estrella tiránida, una gran aparición que presagia un gran desastre, ha obligado a los inquisidores a unirse. Apareciendo al azar en todo el sector, hasta ahora los tiránidos son imposibles de rastrear y aún menos de predecir sus movimientos. Cada vez que los acontecimientos comienzan a anunciar la llegada de la estrella tiránida, disturbios masivos, sueños de un sol envuelto en negro, desastres naturales, fenómenos psíquicos sin precedentes y un largo etcétera, los inquisidores y acólitos cercanos corren para observar su aparición. Los datos que registran se comparten entre los demás miembros de la camarilla y son muy debatidos. Células inquisitoriales. También hay otro recurso al que puede recurrir un inquisidor, otros inquisidores. En ocasiones, un inquisidor puede encontrarse con otro miembro de su organización o solicitar específicamente la ayuda de un camarada. En general, se trata de asuntos temporales de corta duración. Sin embargo, se puede establecer una cooperación repetida entre inquisidores y, con el tiempo, un grupo creciente se comunicará regularmente y se ayudará entre sí. Esto es más probable si los inquisidores comparten algunos objetivos comunes. Estas células, como se las conoce, tienden a ser de naturaleza faccional y, por lo tanto, pueden usarse no solo para promover la causa de la Inquisición en su conjunto, sino también para cumplir la agenda de los inquisidores involucrados. Algunas células pueden durar solo unos pocos años estándar, ya que los deberes de los inquisidores los llevan a mundos diferentes. Es posible que los inquisidores nunca se vuelvan a encontrar, aunque a veces una célula continuará comunicándose esporádicamente durante muchos años y grandes distancias. Con el tiempo, una célula puede contener una docena o más de inquisidores que de vez en cuando trabajarán juntos y se transmitirán información entre sí. A menudo se formará una célula para enfrentar un problema particular, como una manifestación demoníaca, por ejemplo. Cuando este tipo de amenaza vuelve a ocurrir, un inquisidor puede recurrir a su antigua célula para enfrentar la nueva amenaza. De esta manera, una célula puede permanecer inactiva durante años estándar o incluso décadas solares antes de que se envíe la llamada y se reúna a sus inquisidores.
Dada la naturaleza secreta de la Inquisición, la forma en que opera una célula se basa en gran medida en mantener a sus miembros seguros y protegerlos del reconocimiento externo. Muchos inquisidores trabajan en secreto e identificar a otro inquisidor puede resultar difícil. En algún momento, a medida que se despiertan sospechas, un inquisidor tendrá que tomar la decisión de confesar su identidad, aun a riesgo de ser descubierto por un enemigo potencial, pero también ganando un posible aliado. Si dos inquisidores que operan en secreto se encuentran, el modo en el que esto ocurre determinará su reacción. Para mejorar esta situación, todos los inquisidores llevan consigo un sello inquisitorial. Puede ser un colgante, un anillo de sello, un sello real o algún otro adorno, y está marcado con una variación del símbolo de la Inquisición. Este sello es una prueba positiva de que el inquisidor lleva consigo toda la autoridad del emperador. Si alguien duda de la veracidad de un sello, contendrá otra información codificada digitalmente que probará la identidad del portador utilizando tecnologías rara vez vistas fuera de los mundos forja del Adeptus Mechanicus. El simbolismo y los cifrados inquisitoriales. Aunque los traidores y otros individuos nefastos han reclamado el estatus de inquisidores para promover sus propios fines, es tal el fervor con el que la Inquisición persigue a estos perversos impostores y tan detallada la comunicación de sus agonizantes muertes, que solo los más temerarios se atreven a hacerlo. La absoluta confianza y autoridad con la que debe operar la Inquisición no puede verse amenazada y se hará todo lo posible para exponer un fraude y llevar al responsable ante la justicia. Además de su sello inquisitorial, la ropa y los efectos personales de un inquisidor pueden contener todo tipo de información sutil sobre su filosofía, lealtades y contactos. No existe un cifrado establecido para esta iconografía, ya que se ha desarrollado durante 10.000 años terrestres y contiene muchos niveles de significados ocultos. De hecho, algunos símbolos significarán varias cosas para diferentes inquisidores en diferentes partes de la galaxia. Este simbolismo no siempre es un esfuerzo consciente por parte del inquisidor. Por su naturaleza reservada, mucha información pasa entre los inquisidores, ya sea en forma escrita o de boca en boca. Con el tiempo, ciertos artefactos han llegado a simbolizar una variedad de significados, algunos de los cuales son relevantes solo para facciones u hordos particulares. Otros, sin embargo, están más extendidos. Los zorianos, por ejemplo, hacen un gran uso del símbolo de la calavera como representación del emperador cadáver. Se pueden usar botones de calaveras, gemelos, tatuaje, aretes u otras decoraciones como signo de reverencia, pero también serán reconocibles en ciertas situaciones por otros zorianos. Pero a pesar de todo esto, no se puede decir que la calavera sea el emblema de los zorianos, ya que tal cosa no existe, y la calavera es un símbolo popular en todo el imperio, impartiendo una variedad de significados dependiendo de cómo y dónde se represente. Además del cráneo, los zorianos suelen tener otros símbolos sobre su persona, como un pergamino agarrado en una mano, que supuestamente es la mano del propio Promeo cuando abandonó el primer cónclave, y también una cerradura rota, que sería la resolución del enigma del vaso divino. Los inquisidores son, por supuesto, excepcionalmente observadores y captarán al instante estos y muchos otros detalles al conocer a otro individuo, y sabrán un poco del otro inquisidor y su propósito antes de que pronuncie una palabra. Las células a menudo llevarán esto un paso más allá. Los agentes de un inquisidor en una célula pueden no saber con quién más está trabajando su maestro, y un inquisidor no tiene por qué saber quiénes son los agentes de sus aliados y quiénes son espectadores o enemigos. Para superar esto, una célula a menudo acordará un símbolo o un conjunto de símbolos con los que identificarse a sí misma y a quienes operan con ella.
Esto puede ser tan sutil como un tipo particular de costura utilizada en el dobladillo de túnicas y abrigos, o más evidente como el uso de un estilo particular de anillo o broche. De esta manera, los inquisidores pueden identificar y cooperar con sus aliados sin temor a traicionarse a sí mismos o a sus camaradas. Algunas células, en particular aquellas que operan de manera encubierta y tal vez investigando a funcionarios locales de poder o medios imperiales, también adoptarán una forma peculiar de lenguaje. Todos los inquisidores aprenden varios códigos y lenguas de batalla de su maestro mientras son interrogadores, y hay varios de ellos hablados por inquisidores en todo el imperio de una forma u otra, por lo que será una de las primeras tareas de un inquisidor cualificado modificar o crear una lengua secreta propia. Los inquisidores son pragmáticos la mayor parte del tiempo, y a cada inquisidor se le enseña desde el principio que es posible que algún día deba olvidar su lealtad al maestro e investigar a su antiguo mentor. En tales situaciones, la seguridad no puede verse comprometida, por lo que existe la necesidad de que cada inquisidor y su grupo de guerreros pueda comunicarse de un modo único. La célula, ya sea mediante encuentros entre sí o mediante el uso de intermediarios, acordará una forma para su lenguaje en código, correspondiente a uno de los fundamentos lingüísticos básicos utilizados en toda la Inquisición. Algunos son completamente impenetrables para quienes lo leen o escuchan y parecen no tener sentido. Otros están ocultos en frases y conversaciones cotidianas, con palabras en clave colocadas con cuidado para transmitir la verdadera naturaleza del mensaje. Al igual que con su apariencia visual, el uso de diferentes tipos de cifrado por parte de un inquisidor puede decir mucho sobre lo que creen y de quiénes aprendieron sus habilidades. Como se mencionó antes, una célula no está formada únicamente por inquisidores, sino también por sus agentes. Esto varía desde sus camaradas inmediatos que los acompañan hasta contactos distantes que brindan otras formas de apoyo o información. Cuando coopera como parte de una célula, un inquisidor puede transmitir ciertos detalles de sus informantes y aliados a otros miembros de la célula, aunque es una tradición tácita que, cuando sea posible, un inquisidor solo trate con sus propios ayudantes y confidentes a menos que sea absolutamente necesario. Utilizando las claves visuales y el lenguaje en clave, los inquisidores podrán dar a conocer su lealtad a esta red interconectada de cómplices y agentes y así utilizar sus servicios si es necesario. Por su parte, a los agentes se les habrá informado de otras personas que trabajan con su jefe, pero la información es poder, y por lo tanto es poco probable que un individuo sepa para quién está trabajando en última instancia, y en cambio solo será consciente de la célula a través de un velo de intermediarios con escaso contacto. Quizás ni siquiera sepan que la Inquisición mueve sus hilos. No es inusual que un inquisidor, incluso cuando contacta directamente con sus agentes, se haga pasar por un funcionario menor para proteger su identidad. Todo esto permite a la célula hacer frente a la amenaza para la que fue creada. Una célula durará mientras persista el problema o amenaza particular y puede durar varios años estándar. Son creaciones transitorias y pueden contener inquisidores que solo están aliados a través de conocidos comunes y es posible que nunca conozcan a todos los demás miembros de la célula. Sin embargo, si lo hacen, sabrán inmediatamente que están en presencia de sus compañeros. Dada la naturaleza diversa de las amenazas combatidas por la Inquisición, que no prestan atención al tiempo ni al espacio, una célula puede no reunirse durante varios años mientras sus miembros realizan sus propias misiones de acuerdo con los objetivos del equipo. Por otro lado, pueden experimentar una actividad concentrada casi frenética durante varios días o meses, durante los cuales la situación se resuelve. Las células que han trabajado durante periodos largos pueden volver a reunirse cuando surge otra amenaza, ya que un inquisidor busca compañeros probados para ayudarlo. Otros se disolverán para nunca volver a cruzarse, aunque los inquisidores involucrados conservarán el conocimiento aprendido y la experiencia compartida por el resto de sus vidas.
Es a través del continuo movimiento de las células que las ideas, teorías y conocimientos pueden llegar de un extremo a otro de la galaxia a lo largo de los años, décadas, generaciones y siglos estándar. Del mismo modo, filosofías que pueden haber caído en desgracia cerca de Terra pueden estar atrayendo la atención en el borde sur o la franja oriental. Los inquisidores conocen muy bien la imposibilidad de mantener cualquier tipo de estructura a través de los grandes abismos del espacio cubiertos por el Imperio, a diferencia de otras organizaciones imperiales, y durante los últimos 10.000 años es un enfoque que en general ha tenido mucho éxito. En definitiva, es importante recordar que las células existen con un propósito específico: combatir una amenaza común identificada por los inquisidores dentro de esa célula. Estos son libres de abandonar las células o de invitar a nuevos miembros a unirse al esfuerzo, y están organizados según las necesidades. Séquitos inquisitoriales. En términos generales, cada inquisidor controla una red de agentes comprometidos a servir a sus necesidades e intereses. A su vez, cada inquisidor también tiene ciertas obligaciones con su ordo, cónclave o conciencia que debe cumplir. A menudo los inquisidores experimentados o aquellos que necesitan servicios específicos dependiendo de su ordo o de la situación actual tendrán séquitos con los seguidores que haya considerado más útiles. Estos séquitos pueden estar formados por una gran variedad de individuos, desde médicos cirujanos hasta servidores de armas lobotomizados que portan enormes armas pesadas. Esta es la lista de secuaces conocidos que puede llevar un inquisidor. Acólitos, interrogadores explicadores. Un inquisidor puede contratar aprendices y enseñarles todo lo que sabe para que algún día ellos también puedan convertirse en inquisidores plenos como su maestro. Quirúrgicos. Torturador, escoriador, hermana hospitalaria. Miembros de las órdenes hospitalarias del Adeptas Sororitas o simplemente aquellos individuos entrenados en tortura, interrogatorio y castigo que pueden ayudar a un inquisidor a interrogar a prisioneros o curar heridas hechas al inquisidor y sus acólitos en batalla. Familiares. Querubines, servocráneos y ciberáguilas. Con diferencia los secuaces más extraños. Estos familiares aumentan la destreza psíquica de los inquisidores psíquicos y le permiten una mayor respuesta ante cualquier situación. Hierofante, castigador, sacerdote de la eclesiarquía, exorcista. Miembros ardientes de la eclesiarquía aumentan la fe de los cazadores de demonios a los que sirven y cantan exorcismos y oraciones que pueden causar agonía a los demonios cercanos. Místicos. Astrópata, vidente de disformidad, psíquico sancionado. Los psíquicos sancionados son utilizados por la Inquisición para detectar la presencia de criaturas demoníacas. Penitente. Psíquico atado, bruja penitente, paria. Cuando un cazador de brujas hace que un psíquico hereje se arrepienta de sus pecados, un evento bastante raro, podría convertirse en lo que se llama un pararrayos psíquico, absorbiendo los ataques psíquicos de otros psíquicos herejes y protegiendo al inquisidor y su séquito en batalla. Sabios. Son individuos cuyas habilidades matemáticas son tan agudas que pueden calcular a la perfección los ángulos de disparo y las trayectorias, lo que aumenta las posibilidades de que el armamento a distancia de un inquisidor dé en el blanco. Guerrero. Veterano de la Guardia Imperial, servidor de combate, servidor de armas, cruzado, adeptus arbites. Estos individuos, o autómatas sin sentido en el caso de los servidores, actúan como guardaespaldas y apoyo de combate para los inquisidores y sirven a su amo en combate físico directo contra los secuaces del caos. Intocables. Los inquisidores también pueden ir acompañados de un intocable, una nulidad psíquica que posee el gen pari antipsíquico. Así facilita la detección de otro psíquico o un grupo de ellos. Por lo general, un intocable hace poco más que servir como un turista que sigue al inquisidor. El uso de los pari en la Inquisición fue introducido por primera vez por el inquisidor Gregor Eisenhorn. Vaya, Gregor, creando estilo.
Después de encontrar una intocable, ayudó a formar una rueca debido a su utilidad contra los muchos psíquicos poderosos que se encontró. Esta rueca fue finalmente atacada y destruida por el hereje Poncio Glau, pero los intocables han seguido utilizándose en los séquitos inquisitoriales después de que su habilidad subestimada salvara al inquisidor Eisenhorn muchas veces. De nada. Algunos ejemplos de intocables destacados incluyen a Wistan Frauka del séquito de Gideon Ravenor y Jürgen, quien fue parte del séquito del comisario Thea Faskane. Los criados especialmente útiles, competentes o atractivos pueden convertirse en miembros permanentes del séquito de un inquisidor como nuevos acólitos, ayudándolos a llevar la luz a los rincones oscuros de la galaxia. Esta lista no es exhaustiva, ya que se han visto muchos tipos diferentes de individuos con diferentes personalidades y trabajos al servicio de los inquisidores, dependiendo de la misión en la que estuviesen envueltos. Esto permite que los séquitos inquisitoriales y los propios inquisidores sean modelos muy distintos con diferentes personalidades, armas, historias y actitudes.